Ha llegado la sagrada asamblea de la fiesta de los panes sin levadura. Hoy tomémonos un tiempo para reflexionar sobre el significado de la fiesta de los panes sin levadura, con el sermón titulado La fiesta de los panes sin levadura y el sufrimiento. Hace unos 3500 años, en la época de Moisés, Dios estableció la fiesta de los panes sin levadura, cuando los israelitas salieron de Egipto y se dirigieron a la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. La Biblia dice que todas las fiestas del Antiguo Testamento son como figura y sombra de las cosas que ocurrirán en el Nuevo Testamento. Esto se hizo evidente a lo largo de la vida de Cristo. Después de guardar la Pascua, los israelitas salieron de la tierra de Egipto y pasaron por numerosas dificultades hasta que cruzaron el Mar Rojo. Esto representa el sufrimiento, el dolor y el sacrificio por el que Jesucristo pasaría después de guardar la Pascua hasta que fue crucificado al día siguiente. Dios permitió que todos estos hechos se escribieran hace unos 3500 años. Todas las obras de Cristo que se nos han mostrado nos sirven de ejemplo. Por lo tanto, siguiendo su ejemplo, ¿no deberíamos esforzarnos por vivir para la gloria de Dios y para nuestros queridos miembros de la familia de Sion? Hace 2000 años, Pedro y los otros discípulos dijeron, «Señor, te seguiremos hasta la muerte». Expresaron tal devoción a Jesús en tiempos de paz. Sin embargo, ante una situación en la que la muerte era inevitable, todos huyeron. Incluso Pedro, que decía tener la fe más fuerte, negó a Jesús 3 veces. Jesús conocía muy bien sus corazones y su fe en Él. Por lo tanto, les dijo de antemano que lo negarían y lo abandonarían. Dios sabe mejor que nadie lo débiles que somos. Él sabe que a pesar de lo que hay en nuestro corazón, nuestras debilidades se revelarán cuando nos enfrentemos a situaciones desafiantes. Por eso le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Los discípulos de Jesús lo negaron. Judas Iscariote, que era uno de los apóstoles, incluso lo traicionó. Piensen en cómo debió de sentirse cuando sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Los discípulos deberían haber sido aquellos en los que podía confiar. Incluso profesaron su fe diciendo, «Te seguiremos hasta la muerte». Jesús soportó ese dolor en su interior. Al mismo tiempo, pasó por el dolor y el sufrimiento físico, innumerables burlas y el padecimiento en la cruz. Pasó por un momento en que el dolor interior y el dolor exterior se entrelazaban, cuando el sufrimiento se agravaba continuamente. Hay personas que afirman seguir los pasos y el ejemplo de Cristo, pero detienen su camino de fe cuando se encuentran con dificultades mientras llevan a cabo el Evangelio. Además, hay bastantes personas que se apartan de este camino de fe que conduce al reino de los cielos. Así fue en la época de la Iglesia primitiva y también en esta época. Sin embargo, cuando superemos con éxito estas tribulaciones, sin duda se nos concederá la corona de la gloria eterna en el cielo, ¿no es así? La fiesta de los panes sin levadura conmemora el sufrimiento de Cristo. Dios estableció la regla del ayuno en esta fiesta. Para nosotros es un desafío no comer nada hasta las 3 de la tarde dentro de este reglamento. Entonces, tomémonos un tiempo para contemplar la vida de Cristo que soportó fuertes azotes e incluso llevó la cruz al Gólgota. Debemos pensar, ¿por qué Dios, que merece el mayor honor, gloria, exaltación
y alabanza vino a esta tierra y vivió este tipo de vida? Fue para salvarnos a nosotros, los pecadores. Fue por causa de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Al reflexionar sobre el hecho de que colocamos la carga de nuestros pecados sobre Cristo, debemos esforzarnos por seguir su misma vida. Debemos velar por la seguridad y la salvación de los miembros de nuestra familia de Sion, que aún no han abandonado completamente sus hábitos del mundo. Es nuestra responsabilidad guiarlos por el camino correcto. No debemos considerar la fiesta de los panes sin levadura simplemente como una de las fiestas. Debemos estar decididos a cambiar la forma en que vivimos y seguir la vida de Cristo y su ejemplo. Solo entonces podremos cumplir plenamente el verdadero significado de esta fiesta que el Padre y la Madre Celestiales nos han concedido. Abramos el capítulo 23 de Levítico y reflexionemos sobre el significado de la fiesta de los panes sin levadura en el Antiguo Testamento. Vayamos a Levítico capítulo 23, versículo 5. Veamos el capítulo 23, versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascuas de Jehová, y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Como podemos ver, en la fiesta de los panes sin levadura, comían panes sin levadura. El pan que suelen comer es blando y fácil de masticar, pero durante la fiesta comían panes sin levadura y hierbas amargas para recordar el sufrimiento. Para entender el significado más profundo detrás del establecimiento de esta fiesta, veamos el capítulo 14 de Éxodo. Éxodo capítulo 14. En Éxodo capítulo 14, versículo 1 está escrito: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal-Zephón. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Los israelitas fueron perseguidos por el ejército egipcio y el dolor y el sufrimiento persistieron hasta que cruzaron el Mar Rojo. En medio de la divina presencia de Dios, que los guiaba de día en una columna de humo y de noche en una columna de fuego, aún tenían miedo del ejército egipcio. Para que nunca olvidaran los sufrimientos por los que pasaron hasta que cruzaron el Mar Rojo, Dios designó la fiesta anual llamada la Fiesta de los Panes sin Levadura, el 15º día del primer mes, según el calendario sagrado. También debemos grabar en nuestra mente todos los sufrimientos por los que Cristo pasó y recordarlos hasta el momento en que entremos en la Canaán espiritual, al eterno reino de los cielos. Nunca debemos olvidar cada aspecto del sufrimiento por el que Cristo pasó después de guardar la Pascua. No importa qué tipo de dificultades enfrentemos, nunca debemos desanimarnos y rendirnos. Debemos aprender la vida de Cristo a través de las dificultades que enfrentamos. Vivir en esta tierra es realmente difícil y abrumador. Entonces, ¿cómo se habrá sentido Cristo cuando llevó la cruz para salvar a la humanidad? ¿Cómo se habrá sentido el Padre? ¿Cómo se habrá sentido la Madre? Debemos reflexionar sobre estos pensamientos mientras soportamos y superamos las dificultades. Examinemos algunos ejemplos por los que Cristo vino a esta tierra hace 2000 años para concedernos la salvación. Veamos Lucas capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si leemos Lucas capítulo 23, versículos del 33 al 39, podemos ver que todo tipo de personas se burlaron de él, lo ridiculizaron y lo calumniaron. Estas personas no dudaron en ridiculizar y burlarse de Jesús en todo aspecto. Incluso el ladrón a la izquierda, que fue crucificado por sus propios crímenes atroces, participó en la burla, ridiculizando a Jesús, que fue crucificado sin ningún pecado. Esta escena describe lo que nuestro Padre Celestial experimentó cuando vino a esta tierra hace 2000 años para salvarnos. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?» Y respondiendo ellos dijeron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?» Una mera creación cometió estos actos contra Dios, el Creador. Incluso pidieron, sin vacilar, que la paga de sus pecados cayese sobre ellos y sus hijos. Pasemos al capítulo 27, versículo 27. Veamos el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Acabamos de leer el capítulo 23 de Lucas y los capítulos 26 y 27 de Mateo. Al ver todos estos registros, que solo representan parcialmente lo que Cristo pasó, ¿cómo se sienten? Imagínense si nuestro padre físico estuviera sufriendo estas cosas siendo inocente. ¿Cómo nos sentiríamos siendo sus hijos? Sería algo absolutamente insoportable. Si fuéramos testigos de tales insultos y humillaciones justo enfrente de nosotros, entraríamos en cólera. ¿Cómo puede ocurrir esto? Sin embargo, Cristo pasó por todos estos sufrimientos por nosotros, debido a los pecados que cometimos. Si nos damos cuenta de esto, debemos preguntarnos: ¿cuál debe ser nuestra mentalidad al vivir nuestra vida hoy? Por eso Jesús nos enseñó que si queremos seguir la vida de Cristo, debemos llevar nuestra propia cruz en este mundo de pecado y seguirlo. Jesús nos enseñó que esta es la manera de volver al eterno reino de los cielos. Pasemos al capítulo 16 de Mateo. Veamos Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere seguir a Cristo para entrar en el eterno reino de los cielos, niéguese a sí mismo, debe negar su propio orgullo, y tome su cruz, y sígame». La cruz aquí no se refiere a la cruz real, sino el símbolo del sufrimiento. Jesús dijo que debemos aceptar este sufrimiento y seguirlo. Veamos el versículo 25. «Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará». Aquí, en este versículo, Cristo enseña a todos los hijos de Sión: si queréis venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Por lo tanto, podemos concluir que la esencia de la fiesta de los panes sin levadura es dejar todos los pensamientos arrogantes y orgullosos, cargar nuestra cruz y seguir a Cristo de todo corazón, con la única intención de salvar a la humanidad. Todos estos acontecimientos por los que pasó el Padre fueron profetizados con precisión por el profeta Isaías en Isaías capítulo 53. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En conclusión, la causa de todos estos sufrimientos del Padre somos nosotros, sus hijos. Hoy no debemos olvidarlo. Si llegamos a olvidar esto, podríamos terminar tratando a nuestros hermanos descuidadamente. Y además, ni siquiera podríamos obtener la fe necesaria para seguir la vida de Cristo y su ejemplo. Recordemos siempre la vida de Cristo.
Espero que nunca olvidemos el sacrificio del Padre y la Madre Celestiales, el camino del sufrimiento que han recorrido por nosotros. Entonces, ¿qué debemos aprender de los sufrimientos en la vida de Cristo? Pasemos a 1 de Pedro, capítulo 2. Veamos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Cuando estamos bajo el dolor de aflicciones, dificultades y sufrimientos, primero debemos pensar en Dios. Dios soportó pruebas aún mayores que las que yo estoy experimentando. Pasó por ese camino en lugar de mí. En otra versión está escrito, si piensas en Dios y soportas el dolor, esto agrada a Dios. Versículo 20. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo dio el ejemplo del sufrimiento, para que sigáis sus pisadas. Veamos el versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En el proceso de guiar a nuestros hermanos de Sion hacia Dios, debemos recordar siempre cómo Cristo sufrió por nosotros, dándonos ejemplo, y seguir sus pasos. Solo entonces podremos salvar las almas. Esto es lo que el apóstol Pedro enfatiza en 1 de Pedro, capítulo 2. Por eso, en los tiempos del Nuevo Testamento, Dios nos ha concedido un tiempo de ayuno a través de esta fiesta de los panes sin levadura, que guardamos hoy para que no olvidemos ni por un instante la vida de Cristo, sino que la recordemos aún más. Pasemos al capítulo 2 de Marcos. Este puede ser un breve tiempo de ayuno, pero muchos miembros aún experimentan dificultades y dolor durante este tiempo. Veamos el capítulo 2, versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Aquí, su crucifixión se describe como el día en que el esposo será quitado. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. De acuerdo con esta enseñanza, en la época del Espíritu Santo, todos los años conmemoramos la fiesta de los panes sin levadura, con un ayuno hasta el culto de la tarde, lo que significa que participamos, aunque sea en pequeña medida, en el sufrimiento de Cristo. El ayuno no debe ser simplemente un objetivo en sí mismo. Debemos contemplar su significado mientras ayunamos. Después de guardar la Pascua, Cristo no durmió esa noche, sino que oró en el huerto de Getsemaní pensando en el sufrimiento que estaba a punto de soportar. La Biblia registra que su sudor era como gotas de sangre. Incluso con solo presenciar esta escena, podemos comprender lo doloroso, desgarrador y difícil que debió ser ese momento, ¿no es así? Después de orar, cuando vino a los discípulos, los encontró a todos dormidos. Velad y orad para que no entréis en tentación.
Imagínense la soledad que debió sentir al venir 3 veces a los discípulos y verlos a todos durmiendo. Teniendo en cuenta esta situación de hace 2000 años, nadie compartió el dolor y la angustia del Padre. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Para evitar la situación difícil, lo negaron. Uno de sus discípulos incluso lo traicionó por 30 piezas de plata. Pasó por un momento de inmensa soledad. Así que, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Después de despertar a sus discípulos, fue y oró de nuevo, y cuando regresó, estaban durmiendo una vez más. Esto es lo que estamos haciendo ahora. El dolor y el sufrimiento de la cruz fueron insoportables, pero incluso en la vida de Cristo no hubo ni una sola persona que le ofreciera consuelo, ni nadie lo acompañó. Ha sido un largo tiempo de 2000 años. El eterno reino de los cielos está muy cerca. La época del Padre y la época del Hijo han pasado. Vivimos en la época del Espíritu Santo. Al reflexionar sobre estos acontecimientos que ocurrieron en el pasado, todos debemos participar voluntariamente en el sufrimiento de Cristo y seguir sus pasos. Encontremos un versículo más en 1 de Pedro, capítulo 5. Veamos 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En medio de todas las pruebas y dificultades que enfrentamos en esta tierra, nunca debemos olvidar que siempre existe la providencia de Dios para solidificar y fortalecer nuestra fe, haciéndola firme e inquebrantable. En lugar de simplemente tratar de evitar estas dificultades, deberíamos ser capaces de superarlas y triunfar sobre ellas como hijos de Dios. Pensemos siempre en Dios y superémoslas. Dios vino hasta esta tierra y soportó todas esas cosas para el perdón de nuestros pecados. Comparado con eso, por lo que estoy pasando no es nada. Con el correcto entendimiento de la fiesta de los panes sin levadura, convirtámonos en hijos celestiales que pueden entrar en el reino de los cielos. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.